Estamos ya listos para compartir con ustedes la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes se están sumando a esta sintonía, les recordamos que el tema que se está abordando en la jornada del día de hoy tiene que ver con la enmienda a la Constitución en materia laboral. Nuestro saludo a todos quienes están con nosotros a través de la radio. Sintonía en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet en todo el mundo les saludamos en www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa también a su disposición. Señal abierta en Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42. Guayaquil, canal 22. Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado y ya está con nosotros la siguiente invitada. Es una dama. Liliana Durán, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores CUT. Liliana, gracias nuevamente por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. ¿Cómo va ese diálogo? ¿Cómo avanza ese acercamiento sobre esta materia? Siempre están invitándonos a compartir desde nuestra voz las experiencias y precisamente las experiencias que tenemos en torno a esta decisión frontal desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, la CUT, de instaurar un diálogo directo con el Ejecutivo y con las diferentes otras instancias como es el Legislativo, y precisamente a consecuencia de ese diálogo frontal que hemos tenido y propuestas muy concretas, claras desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, hemos avanzado de manera sustancial en la temática que refiere a las enmiendas laborales del 326 y 229, ¿no es cierto?, de la Constitución en torno a todo el debate que se ha generado, ¿no es cierto? Decirles de que el día jueves tuvimos una reunión de la Subcomisión de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras y precisamente en el marco de una propuesta que puso horas antes o 2 días antes en la subcomisión, la CUT, se analizó y se llegaron a acuerdos importantes en función de garantizar los derechos íntegramente los trabajadores y trabajadoras, en este caso al sector público. Se quedó entonces de acuerdo en que se elimina el tercer inciso del 229. Pero lo que pasa es que ese inciso obreras y obreros. Ese inciso es discriminatorio y ya ha sido consecuencia de cuestionamiento desde la propia OIT en fechas anteriores hacia el país en función de que no se usa en la actualidad el término obrero y obrera, porque eso es un desconocimiento tácito de que quienes trabajan priorizando la fuerza física como que no utilizaran la cabeza, no utilizaran su intelecto, y no es así. Entonces con esa razón, esa argumentación, ya el Ecuador fue cuestionado anteriormente y creo que es una buena oportunidad para que en el marco de esta construcción de enmiendas constitucionales precisamente se corrijan elementos que tienen que corregirse necesariamente. Entonces el texto de cuando habla de los obreros y obreras se va a eliminar. Queda suprimido. Sí, queda suprimido. ¿Queda todavía algunas dudas sobre el 326 de la Constitución? Bueno, yo creo que ya no queda mucha duda, porque primero que nada yo creo que es necesario de que la ciudadanía que nos está acompañando a través de estos medios de comunicación sepa que la CUT ha tenido un diálogo permanente con el Ejecutivo especialmente, ¿no es cierto?, y también con la Asamblea Nacional, pero con la finalidad de poder a través del diálogo llegar a los mejores acuerdos que permitan no dejar ni un solo hilo de duda en lo que refiere a la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ese derecho a la huelga, ese derecho a la organización, está garantizado, está absolutamente garantizado. Porque ayuda, incluso la semana anterior, en la última reunión de la subcomisión, planteamos un texto que ha sido apoyado por el Parlamento Laboral y que ha sido aceptado en el seno de la subcomisión, y yo entiendo que también a nivel del Ejecutivo. Es un texto en donde se reafirma la garantía al derecho a la libertad de organización sindical de los trabajadores y trabajadoras del sector público, ¿no es cierto? Se garantiza el derecho a la huelga, se garantiza en todo el sentido, y más bien esto nos da una enorme potencialidad porque ahora finalmente vamos a recuperar la posibilidad y el derecho
de organizarnos los trabajadores y trabajadoras del sector público. Bueno, yo no soy trabajadora del sector público, pero todos los trabajadores, habla en nombre de ellos, claro, sí. Se habla en nombre de ellos, por eso me involucro, que ahora tienen posibilidad de organizarse. Antes solamente tenían posibilidad de hacer una asociación, que era más organizaciones sociales, pero ahora el objetivo es poder garantizar la libertad de organización sindical en el ámbito público. ¿Tenemos yo creo que es una gran oportunidad. Liliana, por favor? Sí, nosotros planteamos un texto. ¿Ya? Que justamente tenemos el documento del recibido que nos recibieron un día antes de la reunión, que ha sido el 29, ¿no es cierto?, en donde primero que nada, yo creo que es necesario también que la ciudadanía recuerde que el artículo 326 de la Constitución tiene varios numerales. Así es. No es solamente que se va a reformar el artículo 300, es solamente el numeral 16 el que se plantea una enmienda, ¿no es cierto? Entonces ahí en esa parte quedaría: en las instituciones del Estado y en las entidades del derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Bajo este régimen, los y las servidores públicos tendrán derecho a la libertad de organización sindical para la defensa de sus derechos y la mejora en la prestación de servicios públicos y huelga de conformidad con la Constitución y la ley. ¿En dónde están los cambios, Liliana? Los cambios, hay un inciso en la parte siguiente que habla, ¿puede usted revisar? Sí, el 300... El 26. El 326. Numeral 16. Numeral 16, ¿no es cierto? Allí en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Ya, solamente se elimina esta parte que dice: aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados en el Código del Trabajo. Ya. Esa es la parte que se elimina. Así es. Entonces yo creo que vale la pena mencionar que al calor de las diferentes reuniones que hemos tenido en la subcomisión, hemos buscado un mecanismo de homologación de todo lo que refiere a los derechos de los trabajadores, libertad de organización y todos los elementos que estaban contemplados en el Código del Trabajo, se homologan a la ley de servicio público. En el texto que ustedes lo plantean, ¿no? Exacto. ¿Lo podríamos reiterar, por favor, para que quede bien clarita esta parte, y déjeme solamente decirle que este texto va acompañado también de un texto como una disposición transitoria, ¿no es cierto? Que dice: las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Es decir, hay garantía. Pero teníamos preocupación por los nuevos servidores. Entonces también hemos planteado un elemento que dice: los servidores que ingresen al sector público posterior a la vigencia de las enmiendas constitucionales se sujetarán a las disposiciones que regulan el mismo, ¿no es cierto? La Asamblea, en el plazo de máximo de 120 días, porque tampoco es que queremos que esto ya se dé la enmienda y después nos quedemos en el aire, ¿no es cierto? Estamos planteando que haya 120 días contados desde la publicación al registro oficial de las enmiendas constitucionales para que se apruebe la ley reformatoria, la ley orgánica del servicio público, observando las disposiciones constitucionales enmendadas. ¿Esto fue aceptado por la subcomisión? Está aceptado en la subcomisión, entendemos y aspiramos que sea aceptado también por el Ejecutivo y que esto dé el curso con la finalidad de que no quede ninguna duda en los trabajadores y trabajadoras del sector público de que vaya a haber algún tipo de afectación. Yo creo que es necesario más bien aprovechar de esta oportunidad de las enmiendas con la finalidad de que pueda arreglarse las situaciones que han estado más bien provocando discriminación. ¿Ustedes esto han hecho conocer a sus bases y qué respuesta, qué reacción ha habido de las mismas? Bueno, los compañeros y compañeras trabajadores que están adscritos a la CUT tienen mucha confianza en el nivel de negociación y capacidad de negociación que tiene la dirigencia de la CUT y están tranquilos, saben que estamos caminando en la línea correcta
y definitivamente están de acuerdo, están apoyando el proceso de diálogo que se impulsó desde la dirigencia de la CUT. Supongo que estarán durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado hasta que esto no quede, si lo podríamos utilizar el término, sacramentado, cuando ya la Asamblea apruebe este proyecto de enmiendas a la Constitución en materia laboral. Estamos caminando a eso. En cada reunión tenemos acuerdos y los vamos firmando los acuerdos. Nosotros creemos en la palabra del presidente de la República, definitivamente, y nos reafirmamos al 100% en esa situación. Nosotros impulsamos este proceso del diálogo de manera transparente, de manera ética, correcta, ¿no es cierto?, confiando siempre en la palabra del presidente de la República y confiando en todas las instancias del Estado, con la finalidad de que se garantice siempre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no tenemos nada bajo la manga para decir de que tenemos alguna duda de que no vaya a cumplirse los compromisos. Nosotros estamos absolutamente convencidos y convencidas desde la CUT de que los compromisos a los que estamos llegando son ya hechos que definitivamente garantizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así es que tenemos que dormir tranquilos porque no necesitamos dormir con el un ojo abierto. Y el otro cerrado. Sí. Podría pensarse que todo ha sido muy fácil, que el camino ha estado muy allanado para lograr lo que se ha logrado, pero entiendo que no ha sido así, Liliana, que ha habido que leer mucho, que ha habido que trabajar, que ha habido son varios meses. Déjeme acercamientos. decirle que desde que se creó la CUT, que fue en diciembre del año anterior, ya vamos al año de fundación de la CUT, luego obtuvimos la personería jurídica en el mes de enero de este año y definitivamente con mucha responsabilidad y mucho compromiso desde la dirigencia de la CUT lo que hemos hecho es impulsar un proceso de diálogo permanente con el Ejecutivo y con todas las instancias del Estado, con el Ministro de Trabajo, con las diferentes instancias, con la finalidad de ir construyendo todo el camino que nos signifique garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sabíamos desde el año anterior de que teníamos en ciernes todo el tema de las enmiendas constitucionales, pero jamás nos descuidamos y mantuvimos un diálogo permanente. Claro, antes incluso de que inicie el proceso de diálogo nacional. Del diálogo nacional por la equidad y justicia social, nosotros ya veníamos dialogando con el Ejecutivo y con las diferentes instancias con la finalidad de buscar alternativas. En materia laboral, ¿queda algún tema pendiente que a lo mejor no va a ser parte de este proyecto de enmiendas a la Constitución, pero que podría venir en un muy corto plazo, como sería la posibilidad de un nuevo Código del Trabajo, Liliana? Bueno, nuestra propuesta inicial siempre fue esa. Un nuevo Código del Trabajo. Y dialogamos con el presidente en ese sentido de que nos dé la posibilidad de que la CUT trabajemos una propuesta de Código del Trabajo con 2 capítulos, uno que refiere al sector público y otro que refiere al sector privado. Sin embargo, no cuajó en definitiva. Ahora vamos a tener un Código del Trabajo para el sector privado y vamos a tener la ley de servicio público para el sector público. Sin embargo, los dos cuerpos legales aspiramos que en algún momento se junten y sea un solo cuerpo legal que rija las relaciones del trabajo en el Ecuador. Sin embargo, de eso debo decir de que hemos tenido el cuidado de que en ese proceso de homologación pase todo lo que refiere a derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras que estaba contemplado en el cuerpo legal único que había del Código del Trabajo, pase a la LOCEP y así no tenemos ningún inconveniente posterior. ¿No ha habido necesidad de firmar algún compromiso, de suscribir algo que deje constancia de estos acuerdos a los que se ha ido llegando en el camino? Bueno, hemos ido firmando actas de acuerdo en la subcomisión. Sin embargo, debo decirle que me voy a atrever a lanzar. Nosotros venimos trabajando desde hace unos 2 meses atrás, venimos trabajando la posibilidad de la firma de un acuerdo político con el presidente de la República. Incluso debo decirle de que a consecuencia de esta propuesta precisamente, a la par de esta propuesta, nosotros como CUT hemos pedido una reunión con el presidente de la República. Entonces estamos a la expectativa de que nos digan en qué día y en qué día y a qué hora nos vamos a reunir con el presidente para tener una siguiente reunión, porque ya nos hemos reunido en varias ocasiones con el presidente, pero en esta ocasión consideramos de que es de emergencia podernos reunir para poder asentar ya en concreto
esta propuesta y al mismo tiempo tener posibilidad de caminar con mucha energía y con mucha fuerza a la firma de un acuerdo político. ¿Qué experiencia les deja este tema seguido alrededor de la enmienda a la Constitución y de manera particular en lo laboral? Bueno, definitivamente de que el diálogo es el camino. Yo creo que es un elemento fundamental. Nosotros, como le decía hace rato, nosotros nos fuimos al diálogo permanente con el Ejecutivo y con las diferentes instancias en la plena confianza, primero siempre asegurando y garantizando de que creemos en la palabra del presidente, creemos en este proceso de revolución ciudadana. Definitivamente nos hemos jugado incluso nuestras propias trayectorias por defender este proceso de revolución ciudadana y siempre hemos pensado que el diálogo es el camino correcto para poder conseguir los derechos y la concreción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y definitivamente estamos dando muestras de que ese ha sido siempre el camino. Bien, muchísimas gracias a nuestra invitada en la segunda parte del programa, Liliana Durán, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores. Nos ha dicho que no hay necesidad de dormir con un ojo abierto y otro cerrado, hay confianza plena en lo que han venido trabajando, han venido acercándose en los diálogos, tanto con la Asamblea Nacional cuanto con el propio presidente de la República. En todo caso, nosotros sí vamos a hacer ese seguimiento porque además es nuestra obligación de comunicadores hacerlo y claro, tendremos también otras ocasiones para seguir conversando con quienes a nosotros nos parece importante compartir estas ideas y estos pensamientos para que la opinión pública, ustedes, señoras y señores, saquen sus propias conclusiones, especialmente en materias como estas, tan delicadas como son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y desde la CUT también seguimos trabajando con mucha energía, con mucha predisposición, porque consideramos que esto no es el cierre de un proceso, sino más bien tenemos que seguir construyendo y mejorando la normativa legal con la finalidad de que al 100%, y yo creo que vale la pena mencionar también, que no lo mencioné, que dentro de la propuesta nuestra reafirmamos nuestra decisión de seguir acompañando la ratificación del convenio 151 y 154. Con eso definitivamente tendríamos absolutamente, como usted dice, sacramentado, yo creo que asegurado más bien, asegurado los derechos, la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a Liliana Durán, así como a ustedes, señoras y señores. Gracias por su atención y será hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.